Hay ocasiones en la vida en las que tomamos decisiones sin una razón clara, simplemente porque nuestra intuición así nos lo indica. Estas decisiones pueden marcar el rumbo de nuestra vida, por lo menos en mi caso ha sido así. La primera decisión marcada por la intuición la tomé con apenas 7 años, al escoger el saxofón entre todos los posibles instrumentos musicales a elegir. Tenía claro que el saxofón se convertiría en mi gran compañero en el mundo de la música, aunque por aquel entonces el saxofón pesase más que yo. En el momento de seleccionar los estudios universitarios, la intuición volvió a ser clave. Desde un principio tenía claro que quería ser ingeniera informática, aún no habiendo referentes femeninos, y consciente de que estaba haciendo caso omiso a los estereotipos asociados a la informática. Decidí estudiar en Mondragón Universitatea por su metodología orientada a proyectos, que permite poner en práctica todo lo aprendido mediante vivencias reales. Tengo un buen recuerdo de los años en la universidad, años de esfuerzo, pero donde la ayuda de los compañeros, profesores, amigos y familia fueron fundamentales. Fue entonces cuando empecé a percatarme del bajo porcentaje de mujeres que seleccionaban cualquier opción TIC como su profesión, tal vez debido a los estereotipos asociados a este sector. Sin embargo, no es como lo pintan. En este sector he conocido gente entusiasta, trabajadora, sociable y con gran disposición a colaborar. Y ser mujer no es un impedimento para trabajar. Una vez terminado este grado, realicé el máster en Sistemas Embebidos también en Mondragón Universitatea, con idea de encaminar mi trayectoria profesional al mundo de la investigación. Sin embargo, habiendo ya concretado una temática para la tesis, me surgió la oportunidad de realizar el trabajo fin de máster en Orona, y una corazonada me llevó a cambiar de planes de un día para otro, decisión de la que no me arrepiento. En Orona encontré un equipo magnífico, con unas inmensas ganas de ayudar, motivado y decidido a avanzar. Una vez finalizado el máster, tuve la oportunidad de comenzar mi carrera profesional en Orona, donde actualmente trabajo, realizando la gestión y el soporte de proyectos que permitan digitalizar los procesos operativos de la empresa, en la que es imprescindible el trabajo con otros equipos. Nada tiene que ver el primer ascensor desarrollado en Orona con los actuales, y la informática es uno de los principales actores en ese cambio. Como en todos los ámbitos de nuestra vida, la informática participa dando soluciones como mejorar nuestros modos de comunicación y el acceso a la información. En definitiva, la vida me ha enseñado que también puede resultar una canción, ya que como al igual que unas notas hacen una partitura, las decisiones, una a una, suman para construir tu propio camino.